Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la asamblea informativa convocada por la administración de la Universidad Pública Colegio Mayor de Cundinamarca. En el día de hoy vamos a llevar como la presentación del acuerdo por parte del asesor del Ministerio de Educación, el señor Maximiliano Gómez. En segundo lugar, la presentación del acuerdo por parte del estudiante del movimiento estudiantil UNES, Julián Cruz. Tercero, la presentación del acuerdo por parte de docente de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Álvaro Gallardo. El segundo punto, presentación del presupuesto que le corresponde a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en términos nacionales. Y tercero, la presentación de los avances en los encuentros de diálogo a cargo de la estudiante Luisa Moreno. Cabe resaltar que la manera en la que vamos a llevar a cabo la asamblea, pues por cada punto van a haber 5 preguntas, máximo de 1 minuto, y para cada pregunta va a ser un máximo de tiempo de 2. ¿Listo? Entonces, el primer punto, presentación del acuerdo por parte del asesor del Ministerio de Educación, Maximiliano Gómez. Muy buenas tardes a todos. Yo esperaría que se viera, pero pues creo que las personas de atrás no van a lograr ver la presentación que preparé. Como dijo nuestra maestra de ceremonias, mi nombre es Maximiliano Gómez, soy asesor de la señora ministra, también tengo la labor de coordinar el grupo de delegados de la señora ministra en los diferentes consejos superiores de las universidades públicas. Consejos superiores que en este momento están también pues desde la administración, por supuesto desde los compromisos de la mesa de diálogo de los docentes, de los estudiantes, promoviendo todos los espacios necesarios para la socialización, el conocimiento de los acuerdos llegados en la mesa de diálogo que llegó a feliz término el 14 de diciembre pasado, con unos acuerdos que son muy importantes para el país, que son acuerdos de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, que son acuerdos que no se circunscriben exclusivamente al presupuesto de las universidades públicas, sino que también avanza en reformas de política, reformas estructurales que buscarán la sostenibilidad financiera de las instituciones, la responsabilidad a la hora de ejecutar los recursos adicionales y sobre todo el fortalecimiento de nuestro sistema universitario estatal y del sistema de las instituciones de educación superior, que son establecimientos públicos del orden nacional y del orden territorial. Recordemos que tenemos 32 universidades públicas, pero que también tenemos 31 instituciones de educación superior que son técnicas profesionales, tecnológicas e instituciones universitarias, que también hacen parte de este acuerdo, que tienen sus particularidades y que requerirán un tratamiento particular, pues conforme a las diferencias establecidas en la Ley 30 y la diferente normatividad atinente al sector de educación superior. Tengo 15 minutos, entiendo, entonces voy a ser muy puntual en la presentación de acuerdos. No voy a seguir el orden de los acuerdos, documento que ustedes deben conocer ampliamente, sino voy a intentar agrupar aquellos acuerdos que son de orden presupuestal y aquellos acuerdos que se materializarán en el Plan Nacional de Desarrollo a través de la inclusión de acuerdos que habiliten legalmente al gobierno nacional a realizar acciones que se negociaron en la mesa de diálogo y que actualmente no existe el mecanismo legal para llevarlas a cabo. De tal suerte que hay unas medidas inmediatas, unas que ya se cumplieron, unas que ya están los recursos apropiados en el Presupuesto General de la Nación 2019 y otras que estos espacios de seguimiento que se instalarán en buena parte de las universidades públicas y de las instituciones de educación superior podrán verificar
en el texto que presentará el Gobierno Nacional al Congreso de la República correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo, al articulado. Las bases del plan ya pueden ser consultadas en la página del Departamento Nacional de Planeación. Bien, a los acuerdos. Probablemente el acuerdo que generó más trabajo, que generó más discusiones al interior de la mesa, y el acuerdo plausible en el marco de las limitaciones del Gobierno Nacional Central fue el de recursos a la base presupuestal. ¿Qué significa esto? Significa los recursos de funcionamiento ordinario que dependen del artículo 86 de la Ley 30 de 1992, ¿sí? Y que son recursos que se giran año tras año a las partidas de funcionamiento de la institución. Vale la pena traer a colación que desde 1992, con la aprobación de la Ley 30, no hay una modificación al artículo 86 de la Ley 30. Ha habido diversos intentos de modificación a este artículo, pero a la fecha contamos con un mecanismo inmodificado. ¿Qué dice el mecanismo? Que las partidas de funcionamiento serán actualizadas año a año como mínimo a la inflación. ¿Qué significa como mínimo? Que existe la ventana para que sean superiores. ¿Se ha utilizado este mecanismo anteriormente? Sí, sí se ha utilizado. Decir que la base de funcionamiento de las universidades estatales ha estado congelada desde 1992 tiene un error en la medida en que durante diferentes gobiernos ha habido partidas para aumentar los recursos de funcionamiento de las instituciones. Ahora, ¿qué sí es en lo que hay que hacer hincapié? Es que los recursos que llegarán al funcionamiento ordinario de las universidades públicas en el periodo 2018-2022 es un esfuerzo superior a cualquier otro que se haya hecho hasta este momento, ¿sí? Es un recurso que incrementará la base de las universidades, la base de funcionamiento, en el 17.71%. 17.71% no es la suma de 3.5, de 4 y de 4.65. Es la composición del recurso. Entonces, para tener presente que el recurso crecerá en 10.71% y que eso se hará de la siguiente manera. Para el presente año será un incremento del IPC más 3.5%. Para el año, esa plata está en el presupuesto general de la Nación. ¿Dónde lo podemos verificar? En la página del Ministerio de Hacienda existe desde el 1 de enero el decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación y allí se encuentra para las universidades públicas. Ustedes pueden consultar universidad a universidad la asignación por artículo 86, por artículo 86 inversión y funcionamiento. Y para este caso particular, como es un recurso que está a la espera de distribuir, está en una partida que se llama otras transferencias sin distribuir, previo concepto de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, que está esperando, ¿sí?, la decisión que se tome al interior del sistema universitario estatal y al interior de las instituciones de educación superior, que son establecimientos públicos, frente a la definición del recurso. El recurso ya está. Para el año 2020, el crecimiento de la partida de funcionamiento será del 4%, para el año 2021 del 4.5% y para el año 2022 del 4.65%. Año a año, estas partidas aparecerán en el presupuesto general de la Nación. ¿A qué se comprometió el Gobierno Nacional adicionalmente? A colocar en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo transitorio que deje de manifiesto cómo crecerán los aportes en el presupuesto general de la Nación y que no se quede simplemente en como la suscripción del acuerdo, sino también la obligatoriedad legal de que año a año, para este periodo de gobierno, se obligue a que la partida de funcionamiento crezca en el recurso asignado, en el recurso acordado. ¿Cuánto es el recurso que demanda este acuerdo particular? Demanda esfuerzos adicionales de 1.3 billones de pesos. 1.3 billones de pesos
¿A qué obedece? Obedece a que cuando yo hablo de base de funcionamiento, los primeros 110.000 millones que debo dar en el año 2019, se los debo dar en 2019, en 2020, en 2021 y de ahí en adelante. En el 2020, la partida rondará los 150.000 millones de pesos que tendré que también mantener de aquí hasta que haya algún tipo de modificación del artículo 86 de la ley 30 y así sucesivamente para cada año. De tal suerte que el esfuerzo adicional que debe hacer el presupuesto general de la Nación para esta transferencia es de 1.3 billones de pesos. Pero adicionalmente, una partida muy importante que contamos, por supuesto, con el compromiso de las entidades territoriales, de los señores gobernadores y de, al final, quien aprobó el presupuesto bienal de regalías del Congreso de la República, da cuenta de recursos particulares en educación superior para las instituciones de educación superior públicas. Y esto es bien importante porque si bien las instituciones de educación superior compiten en los diferentes fondos de regalías por recursos a través de la formulación de proyectos que están relacionadas con las apuestas de cada plan de desarrollo territorial, en el caso de los fondos regionales, el logro aquí es que se deja una partida indicativa que no existía para las instituciones de educación superior públicas. Y el presupuesto bienal de regalías por primera vez incluye 2 billones de pesos para educación, para educación en general y 1.5 billones de pesos para educación superior. ¿Cómo está conformada la partida? Que quedó aprobado ya en el presupuesto bienal de regalías, que es una ley aprobada por el Congreso de la República, sancionada por el presidente. Se me escapa el número de la ley para que ustedes la consulten, pero se pueden verificar los artículos que ya incorporan esa partida, que dan cuenta de becas de excelencia del programa doctoral de Bicentenario de Colciencias por 250.000 millones de pesos. Ya en los detalles del acuerdo podemos consultar cuál es la particularidad para educación superior pública de las becas de doctorado Bicentenario, recursos que van a ser administrados a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación Francisco José de Caldas de Colciencias. Estos son recursos de regalías administrados por Colciencias, pues a través de lo que dispone la Constitución y la ley para tal objetivo. Obras de infraestructura para IES públicas de hasta 1 billón de pesos y proyectos de inversión para el fortalecimiento institucional y de investigación también para las IES públicas, no para todo el sistema en general, para las instituciones de educación superior públicas de 250.000 millones de pesos. De tal suerte que partidas de regalías para las instituciones públicas de educación superior ronda 1.5 billones de pesos. ¿Cómo se distribuye este recurso? Se distribuye conforme a los mecanismos establecidos en la ley para los diferentes fondos de regalías. ¿Qué hay adicional a esto? Hay adicional unas mesas de trabajo que desde la misma fecha de realización de los acuerdos con las plataformas estudiantiles y docentes se fueron reuniendo con la Federación Nacional de Gobernadores con el objetivo de, número 1, tener de primera mano todos los proyectos de infraestructura física que están adelantando las instituciones de educación superior públicas en el país, con el objetivo de tener un orden de magnitud de cuánto representa, de cómo se debería priorizar y cómo hacer expeditos los mecanismos para que a través de los OCAT sean priorizados esos proyectos. Una mesa que se reunió, que hay delegados de la mesa de las diferentes plataformas estudiantiles, también de los docentes de las universidades públicas y que deberán comenzar a operar también en esa mesa el presente año. Frente a, bueno, aquí el otro punto, que sé que atrás no alcanzan a leer, da cuenta de lo que les refería, del énfasis que hace Colciencias y el Ministerio en cuanto al diseño de convocatorias de formación de alto nivel que abra la puerta de manera específica a docentes ocasionales y catedráticos. Esto es algo de
demandado en la mesa, a lo cual el director de Colciencias, el doctor Diego, accedió, un tema de diseño de la convocatoria, pues con el objetivo de que sean docentes de universidades públicas, pero que haya también un énfasis particular, pues a través del diseño de la convocatoria, a los docentes ocasionales y catedráticos, para que a través de los recursos realicen sus programas de formación doctoral. Recursos de inversión para saneamiento de pasivos y el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Se acordó una partida de inversión de 1.35 billones de pesos. 1.35 billones de pesos dividido en dos grandes conceptos. El primero de ellos, 500.000 millones de pesos. 500.000 millones de pesos para un elemento que denominamos saneamiento de pasivos. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Sí? Las instituciones de educación superior o el movimiento estudiantil y docente manifestaron permanentemente la necesidad de recursos para cerrar la vigencia 2018. ¿Sí? Fruto de una serie de necesidades emanadas de todas las universidades y que tienen realmente presionada la caja de las instituciones en muchos lugares. Se acordó un mecanismo para que con recursos de inversión del presupuesto general de la Nación se pueda, luego de un plan de reestructuración, pago y saneamiento de pasivos, validado por el Ministerio, presentado por las instituciones de educación superior en el marco de su autonomía y validados por los entes de control, fundamentalmente la Contraloría General de la Nación, un mecanismo de recursos de inversión que permita, con recursos del presupuesto general de la Nación, pagar pasivos. ¿Qué significa esto? Significa que hay unas instituciones que, por ejemplo, han hecho créditos de tesorería para cerrar su ejercicio. ¿Qué significa la aparición de una partida que permita concurrir en este pago, que la institución puede recoger la asignación de sus recursos ordinarios o de transferencia de la Nación que había establecido a la hora de suscribir un crédito de tesorería, destinarlo a otras actividades estratégicas, misionales, mejor, de la institución de educación superior, y con estos recursos del acuerdo de saneamiento, pago y reestructuración de pasivos, liquidar las obligaciones que tiene. Pero también puede ser utilizado para pasivos laborales o para reestructuración de pasivos, en el entendido en que uno en la gimnasia presupuestal puede encontrar opciones de sustituir partidas y a través de esta partida liberar recursos que puedan fortalecer el ejercicio misional de las instituciones. 500.000 millones. Y 850.000 millones de pesos que van a servir para el financiamiento de los proyectos de inversión de las instituciones de educación superior, de acuerdo a las prioridades que designe cada institución de educación superior. Esto es la inversión ordinaria que se ejecuta desde el Ministerio de Educación Nacional, dirigido únicamente a las instituciones de educación superior públicas. ¿Qué proyectos hay allí? Proyectos por supuesto, de infraestructura, de dotación de medios tecnológicos. También pueden haber proyectos de formación docente. Ustedes conocen que buena parte o una parte importante, mejor, de los recursos del sistema universitario estatal se destina a la formación del recurso docente. Proyectos emanados del marco de la autonomía institucional pueden ser presentados a buscar recursos de esta partida de 850.000 millones de pesos. ¿Cuál es el mecanismo? Para saneamiento de pasivos, en 2019, 250.000 millones de pesos, en 2020, 150.000 millones de pesos y en 2021, 100.000 millones de pesos. Frente a la partida de inversión para proyectos estratégicos de las instituciones de educación superior, en 2019, 100.000 millones de pesos, en 2020, 200.000 millones de pesos, en 2021, 250.000 millones de pesos y en 2022, 300.000 millones de pesos, 1.35 billones de pesos de este componente de inversión. También se acordó con el movimiento que tanto el uso del recurso como las partidas iban a quedar consignadas en un artículo del Plan Nacional de Desarrollo. Por supuesto, el Gobierno Nacional dice sí,
el articulado del Plan Nacional incorporará el mecanismo e incorporará cuál es la asignación de los recursos. Bien, un elemento importante que también quedó negociado y que está en el texto del acuerdo. De no consumirse la integridad del recurso en el saneamiento de pasivos, se liberará el recurso del saneamiento de pasivos y se destinará. Me queda un minuto, excelente. Voy a hablar más rápido. Dame un poquito más de tiempo, por favor, y voy a hablar más rápido. Lo que pasa es que anduve como representante del ministerio en la mesa y fueron cerca de 2 meses trabajando a los artículos, entonces me gustaría poder profundizar más allí, pero prometo cerrar muy rápido. Si no utilizo la plata en los 500.000 millones de pesos, lo puedo utilizar en los recursos de inversión con el objetivo de que no queden partidas sin ejecutar y se utilice el 100% de los recursos. Bien, excedentes de cooperativas. Los excedentes de cooperativas fue una partida conseguida por las instituciones de educación superior en la reforma tributaria de 2016. Recursos que no fueron incorporados en 2017, que no fueron incorporados en 2018. ¿A qué se compromete el gobierno nacional? A incorporar las partidas de este artículo en el presupuesto general de la nación para funcionamiento. ¿Dónde puedo verificar el cumplimiento de este artículo? En el decreto de liquidación del presupuesto. Ahí ya está la partida de la fuente de cooperativas para las instituciones de educación superior públicas, para todas, y adicionalmente se comprometió a la ley de financiamiento no modificar esta fuente, de tal suerte que esta fuente permanecerá en el 2020, en el 2021 y en el 2022. Son recursos de funcionamiento ordinario, no son base presupuestal. No todas las partidas de funcionamiento son base presupuestal. Estos son pues unas otras particularidades, pero no vamos a hablar de eso. Pero les cuento que este mecanismo ha utilizado y ha sido bien importante para solventar necesidades de funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas. Recursos de saldos apropiados no comprometidos, se comprometió también para el periodo de gobierno a los recursos apropiados no comprometidos en el presupuesto general de la nación, buscar en el Plan Nacional de Desarrollo la habilitación legal para poder utilizar hasta 300.000 millones de pesos previa autorización del CONFIS y siempre y cuando no afecte el déficit del gobierno nacional central en proyectos de inversión. En 2019 para instituciones de educación superior y para Colciencias y a partir de 2020, 2021 y 2022 para el Fondo Francisco José de Caldas que se destine a los programas diseñados desde Colciencias para la investigación de las instituciones de educación superior. Un resumen, 4.5 billones, ¿de dónde sale la suma de los 4.5 billones? 1.34 billones correspondientes al mecanismo de base presupuestal, 1.5 billones provenientes del presupuesto general de regalías, del presupuesto bianual de regalías, 1.35 billones discriminados entre 500.000 millones de pesos para el saneamiento de pasivos y 850.000 millones de pesos para proyectos de inversión y 300.000 millones de pesos que se cuantifica la partida de excedentes del sector cooperativo que no estaba siendo incorporado en el presupuesto general de la nación. Esto es los acuerdos referentes a recursos adicionales para las instituciones de educación superior públicas. Pero como les dije, también una serie de medidas que dan cuenta de reformas al sistema, que o deben ser consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo, de los cuales ya les conté un poco, pero adicionalmente unos compromisos muy particulares. El primero de ellos es la reforma constitucional al sistema general de regalías. Ustedes saben que que está arreglado constitucionalmente y la idea es proponer al Congreso de la República una reforma al sistema general de regalías que incorpore entre las necesidades de muchos otros sectores la vocación de que anualmente o bianualmente mejor hayan partidas asignadas de forma específica para el sistema, para la educación superior pública. La mesa técnica de regalías a la cual ya me referí, es promover también la mesa técnica de regalías donde participantes del movimiento de las plataformas estudiantiles y profesorales pueden deben estar allí en las discusiones, en el conocimiento de cómo avanzan ya los ejercicios técnicos frente a la distribución de los recursos. Reforma a ICETEX, elemento
muy importante en el marco de los acuerdos, y el gobierno nacional se compromete a incluir en el plan de desarrollo un artículo que permita la reforma integral de ICETEX y gestionar la inclusión de representantes de la mesa en una comisión propuesta en el Congreso de la República frente a unos debates que se realizaron finalizando el año pasado acerca de ICETEX, que en el marco de esa comisión del Congreso, liderada por el profesor Antanas Mocus, se propuso la creación de una mesa con el objetivo de trabajar mancomunadamente entre todos los actores en aquellas reformas que den cuenta de la estructura, del financiamiento, de cuál es el mecanismo, la priorización de los recursos, de tal suerte que se pueda realmente, como lo ha expresado la señora ministra, la voluntad del gobierno nacional de avanzar en una reforma estructural de ICETEX. La modificación de los artículos 86 y 87. Este elemento es muy importante. Como les dije, el artículo 86 y 87 están vigentes desde la ley 30 y existe la voluntad, y también queda consignado en el Plan Nacional de Desarrollo, de adelantar un trabajo para la reforma de estos dos artículos. Esto es algo muy importante que moverá a todas las fuerzas de la educación superior pública y que da cuenta de cuál debería ser ese mecanismo que permita la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Del sistema. Actualmente el 86 y el 87 es únicamente para universidades públicas. Aquí hay que revisar cuál es ese mecanismo para hablar del sistema de educación superior pública en general. Recursos de funcionamiento para ITTUs públicas, insisto, no solo son universidades, hay instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. Yo me he dado cuenta que los estudiantes, los docentes no suelen tener el conocimiento de tantas instituciones que hay en el país. En Bogotá está el Instituto Técnico Central, que no es un colegio, es una institución de educación superior con colegio, ¿sí? Que es icónica en la ciudad, que tiene muy buenos resultados como colegio y también ha venido construyendo una propuesta muy importante como institución de educación superior, y en el país hay muchas instituciones muy importantes que también requieren de una visión particular por parte del gobierno nacional, y hay un compromiso de establecer el mecanismo para darle recursos a las instituciones de educación superior que no reciben recursos de la nación. ¿Por qué no reciben recursos de la nación? Porque las instituciones de educación superior también pueden ser creadas por los entes territoriales. La Gobernación de Santander creó una institución. Cuando la crea, que tiene la autorización de hacerla, no por ello, o sea, está por fuera del presupuesto general de la nación no le transfiere recursos. Estamos buscando la autorización legal para poderle transferir recursos a aquellas que no reciben actualmente recursos. Recurso del 100% del descuento de votaciones. Saben ustedes que la ley que uno de los beneficios para los estudiantes sufragantes es el 10% del descuento de la matrícula que deben hacer las instituciones de educación superior. Eso dice la ley. Desde el año 2010, la nación concurre con una partida, pero una partida que no cubre el 100% del valor de los descuentos de votación. ¿Cuál es el compromiso? El compromiso es tramitar una reforma de ley que permita aumentar el valor de concurrencia de la nación hasta la totalidad del 100% de los recursos que descuentan las instituciones, que genera un impacto muy importante para ellas, pero adicionalmente permitir que se haga para las instituciones de educación superior, que son establecimientos públicos. Vinculación a la ley de financiamiento en lo referente a los gastos de representación de los docentes y profesores de las IES públicas. Los profesores de las IES públicas ya vieron la materialización de este compromiso. Es algo efectivo que quedó en la ley de financiamiento, y aquel elemento particular que permitía que los docentes descontaran de su renta gravable líquida sus gastos de representación fue eliminado en la reforma tributaria de 2016 y hoy cuentan con el mismo beneficio gracias a lo materializado en la ley de financiamiento. Ajustes normativos a los sistemas de Publindex. Este es un tema muy importante que repercute directamente en lo establecido en el decreto 1279 de 2002. Un trabajo con conciencias para revisarlo con todos los actores del sector, y finalmente la constitución de mesas técnicas para el cumplimiento de acuerdos, una resolución del Ministerio de Educación Nacional que le da vida jurídica a la mesa.
La mesa de construcción de acuerdos termina allí, nace con la resolución, una mesa que va a garantizar el seguimiento y la participación efectiva de los miembros de la mesa que quedaron consignados en la resolución y que va a permitir el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del gobierno nacional, por supuesto los compromisos de las plataformas estudiantiles y profesorales, y que de tal suerte que va a animar y a permitir no solo el seguimiento, sino un trabajo mancomunado con toda la comunidad universitaria frente a la construcción de política pública en educación superior. Gracias. ¿Cuánto me pasé? Es difícil. Agradecemos entonces la presentación del acuerdo por parte del asesor del Ministerio de Educación, el señor Maximiliano Gómez. Invito ahora a la presentación del acuerdo por parte del estudiante del Movimiento Estudiantil UNES, Julián Cruz. Bueno, buenas tardes para todos. Agradeciendo entonces la presencia del delegado del Ministerio de Educación, muchas gracias por la información. A partir entonces del análisis que hicimos como movimiento estudiantil y como universidad pública, Colegio Mayor de Cundinamarca, surgen algunas dudas y algunas inquietudes respecto al acuerdo. Para comenzar entonces quiero hablar sobre la reforma estructural al Sistema General de Regalías. Esta reforma estructural al Sistema General de Regalías se pretende hacer en un proceso, según nosotros, 2021-2022, ya que el presupuesto bienal de regalías ya está preparado para el año 2019-2020. Entonces, la pregunta que radica acá es de qué manera se quiere plantear la reforma al Sistema General de Regalías para garantizar la priorización de recursos destinados a la educación pública y teniendo en cuenta que se realiza el presupuesto bienal cada 2 años, cuando se pretende presentar esta propuesta de reforma frente al Congreso. Es importante frente a nuestro acuerdo que estamos evidenciando que la mayoría de objetivos que se quieren llegar y todos los trámites de reforma de ley tienen que pasar frente a evaluación del Congreso. Es decir, que existe la posibilidad de que alguno de estos puntos no se llegue a la conclusión positiva, ya que puede que el Congreso diga no aprobado. Respecto al presupuesto bienal de regalías 2019-2020, donde se destinan 250.000 millones para el programa doctoral de Bicentenario y 1 billón de pesos para obras de infraestructura para las instituciones de educación superior de carácter público, surge la pregunta respecto directamente a nuestra universidad, si existe algún mecanismo que priorice el direccionamiento de estos recursos para que la UCMC, teniendo en cuenta que somos la única institución de educación superior de carácter público que no cuenta con una sede propia. Entonces es importante saber si dentro de este billón que está destinado a la infraestructura existe la posibilidad de alguna herramienta que facilite y priorice nuestra situación actual. Respecto a la reforma del ICETEX, entonces, habla que el Gobierno Nacional incluirá un artículo en el Plan Nacional del Desarrollo 2018-2022 que permitirá dicha reforma integral del ICETEX. Ahí digamos que la pregunta que más nos acuñe es el cuándo realmente van a ser incluidas los artículos en el Plan Nacional de Desarrollo, teniendo en cuenta pues que estamos en un lapso de periodo hasta el 2022 y ya estamos iniciando el año 2019. Frente a esto, entonces, también surge la duda de cuándo se materializará entonces la inclusión del artículo del Plan Nacional de Desarrollo y la creación de la mesa del trabajo que está redireccionada a la Comisión Sexta del Senado. Digamos que se hizo un análisis exhaustivo sobre los valores que van a ser redirigidos al funcionamiento y entonces la conclusión es que varios dineros dependen de proyecciones económicas a largo plazo, como se refiere al IPC. Respecto entonces a este punto, tenemos que el crecimiento del presupuesto del funcionamiento para las universidades públicas crece según la ley, cada año recuerdo al índice de precios al consumidor, básicamente la inflación. Esto ha venido ocurriendo durante los últimos 25 años. En el acuerdo entonces se habla de un incremento para la base presupuestal de 1.34 billones de pesos y este 1.34 billones de pesos resulta ser un aproximado entre el IPC y el aumento de puntos porcentuales al IPC, que realmente fue lo que se logró obtener. Entonces, como conclusión, tenemos que este 1.34 billones realmente es plata que ya estaba asegurada. Dentro de este 1.34 millones tenemos plata que ya estaba asegurada teniendo en cuenta el IPC. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo se hizo la proyección del IPC de los siguientes 4 años
ya que para obtener el aumento del 1.34 billones deben ser cifras de IPC entre el 4 al 7%, y según el DANE para el 2018 tenemos un IPC del 3.3. Si manejamos la proyección con este valor que nos da el DANE, no resultaría el 1.34, y según la proyección que hace el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el IPC para los siguientes años, hablan de un 3%. Entonces, la conclusión es que nos gustaría saber de qué manera se hizo la proyección, porque si el IPC, digamos que en un caso positivo y óptimo, llega al 4.1%, que es un valor que no se ha visto nunca en nuestro territorio, se aumenta el presupuesto a 1.13 billones y no a 1.34 billones. Respecto al pago de pasivos, entonces ya es una exigencia propia frente a la institución de la necesidad de apenas se acabe el periodo académico generar el informe de gestión institucional 2018 para conocer cuáles son los pasivos que acuña la universidad y saber si el porcentaje actual de pasivos va a ser cubierto por todo el presupuesto que se está determinando, y si no tenemos pasivos, como se tenía digamos que conocido por los colchones que teníamos en la universidad presupuestales, ¿en qué se piensa invertir este dinero? Ya que el delegado del ministerio nos acaba de informar que esos dineros también pueden ser redireccionados al funcionamiento de las instituciones educativas. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del acuerdo por parte del estudiante del movimiento estudiantil UNES, Julián Cruz, e invito a la presentación del acuerdo por parte del docente de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el señor Álvaro Gallardo. Buenas noches a todos y todas. Primero, pues, agradecerle a Maximiliano por asistir acá, por estar acá en representación del ministerio. Agradecerle a los estudiantes, pues, como siempre, el agradecimiento muy fraterno de todo lo que hicieron para que estos acuerdos se llevaran a buen término a nivel nacional. Y yo voy a hablar simplemente desde la universidad. No quiero hablar, pues, de los acuerdos en general, sino de los impactos que ese acuerdo tiene para la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en términos presupuestales, de lo que yo veo, pues, de la situación y de los puntos, digamos, problemáticos. Lo primero que es, con respecto al aumento de la base presupuestal del funcionamiento, pues siempre con Maximiliano hemos tenido la discusión de si realmente ha existido aumentos anteriores. Yo siempre he pensado que no, y que los aumentos anteriores han sido por asuntos más bien aleatorios, que la inflación fue un poco más baja, más alta, y cuando se define el presupuesto a veces un poquito antes de la situación, o a veces hay que hacer ajustes en los siguientes años, pero realmente no son aumentos concebidos de manera intencional. Estos aumentos, y esto pues hay que agradecerle a los estudiantes y al gobierno nacional, que es el aumento más grande que se ha hecho después de la ley de educación, y que son importantes. Pero entonces aquí nace una primera duda, y es, a nosotros como institución le correspondería más o menos, haciendo cálculos muy aproximados, en estos 4 años como 4.000 millones de pesos. 4.000 millones de pesos de aumento de base presupuestal que comenzaría en este año con 800 millones más o menos. Pero universidades grandes, pues ese porcentaje siempre va a ser mucho mayor. 50.000 millones para la Universidad de Antioquia, 125.000 para la Nacional. Entonces uno se pregunta, claramente nuestra universidad tiene muchas dificultades como todas las universidades públicas. Pero hay un problema en la manera en cómo se distribuyen los recursos que vuelve inequitativa la situación. Yo con 4.000 millones puedo contratar 37 profesores más o menos de nivel alto, y una universidad como la de Antioquia podría contratar 480. Yo entiendo que las universidades grandes tienen más necesidades, pero hay que trabajar mucho en algo que es importante, y es cómo volver equitativas o cómo lograr que los presupuestos de funcionamiento se equilibren un poco entre las universidades, porque si no la desigualdad entre universidades va a seguir siendo mayor.
las necesidades que la universidad tiene para investigar, para bienestar, para docentes son mucho más altas que una universidad grande que ya tiene algo consolidado y que además siendo acreditada tiene posibilidades de lograr recursos de investigación de conciencias y demás. Creo que hay que estudiar un poquito eso en la reforma que se está tratando de plantear, que es la reforma del artículo 86, y hay que buscar un acuerdo que permita equilibrar más los recursos entre las universidades para que sea más equitativo entre todas ellas. Lo segundo es que al volverlo, y eso es muy importante y ojalá en la reforma del sistema, el artículo 86 no esté ligado al IPC, porque como sabemos los recursos están más indexados al salario. Y lo que hay que buscar es una canasta de costos de carreras y de programas. Es decir, cuánto vale economía en Bogotá. Y según el número de cupos, tratar de establecer cuál sería el valor presupuestal. Digamos que, porque es que estos recursos que ahora acaban de llegar siempre serán insuficientes. Por lo que he leído es que 4.000 millones realmente para la universidad son muy poco. Son importantes, pero es muy poco. Entonces, eso con respecto al funcionamiento. Lo segundo es que todo recurso nuevo de funcionamiento, de inversión, está ligado a una idea de universidad y a un sistema universitario que no tenemos. Nosotros pensamos mucho en los presupuestos, pero los sistemas universitarios, en Colombia no hay un sistema universitario, porque no hay una relación entre Colciencias y el sistema universitario. Aquí hay unos avances importantes y saludo eso que Maximiliano aquí expuso, pero sigue existiendo una falta de un sistema universitario que garantice la gobernanza y la autonomía de las universidades, porque hoy en día estamos supeditados a los gobiernos de turno, y eso pues no garantiza la autonomía. Eso con respecto al funcionamiento. Ahora, con respecto a la inversión, hablamos de 850.000 millones para inversión. Son para todas las IES. Como aquí se estableció y Maximiliano lo explicó, y eso muestra un poco el talante de lo que quiere el gobierno, es apoyar mucho todas las IES y no solamente el sistema universitario. Eso quiere decir que de esos 850.000, más o menos el 60% irá para las universidades y el 40% para el restante, como más o menos se establece, incluso puede ser más. Incluso puede ser 50 y 50, lo cual es más problemático. Porque de esos 850.000, entonces tendríamos 510.000 para las universidades en 4 años. 510.000 millones para las universidades, para que nos hagamos una idea, es muy poca plata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sede de la universidad, Colegio Mayor, cuesta 90.000 millones de pesos. ¿Sí? La sede de la distrital de la zona de Paiva cuesta 150.000 millones de pesos. Eso quiere decir que obviamente esto es un gran recurso y es muy importante, pero para los grandes proyectos que las universidades tienen que realizar son totalmente insuficientes. Si yo dividiera esos 510.000 millones de 4 años, en las 32 universidades le corresponderían 15.000 a cada una y les correspondería por año 3.000 millones a cada una. Si nosotros tenemos una sede de 90.000 millones, y por eso la pregunta que hacía el estudiante era muy importante, pues nosotros con una distribución equitativa, que no va a ser así, pues solamente tendríamos 3.000 millones por año. ¿Cómo se reparten los recursos de inversión? Se reparten por resultado de las instituciones. Y resulta que se paga mucho más a las instituciones que tienen más egresados, que tienen más investigación y demás. Porque se reparte más o menos similar a cómo se reparte el artículo 87, que es por resultados. Eso quiere decir que las universidades grandes van a tener la mayoría del recurso de inversión. Entonces la invitación un poco es que esto que se plantea con prioridades no se haga como un pseudomercado, no se distribuye a partir de resultados, sino a partir de proyectos reales y necesidades reales de las instituciones. Y creo que esta institución tiene una necesidad sentida y muy grande de sede, que si bien este recurso es insuficiente, pues es muy importante que gran parte del mismo pueda llegar a esta institución. Yo por eso digo que estoy hablando a nombre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, y por eso creo que hay que pensar bien en cuál va a ser la estructura de reparto, porque si es por resultados, a la universidad no le van a corresponder muchos recursos. ¿Por qué? Porque somos una universidad pequeña. No es porque no queramos,
sino porque no hay los recursos para, o sea, tenemos una crisis de recursos, pues además los resultados no van a evidenciar lo mismo que otras universidades grandes. Con respecto al recurso de las cooperativas, pues también lo mismo. Eso tiene un problema y es, si son 500.000 millones de pesos, serían más o menos 75.000 millones por año, otra vez repartiendo el 60%. No, son 300.000 millones, o sea, son 75.000 por año para todas las instituciones. No son de base presupuestal. Luego, ¿en qué los pueden usar? Ahí el peligro, y eso pues lo digo con todo respeto a las instituciones, ahí sí a todas, es la burocratización de ese recurso. Porque yo no puedo utilizar ese recurso para docentes, no lo puedo utilizar para gastos de vigilancia, no los puedo utilizar para aseo, no los puedo utilizar para investigación. Porque son recursos que no hacen base presupuestal. Y en la medida en que no hagan base presupuestal, pues son recursos que hay que cuidar muy bien cómo se gastan. Terminaremos burocratizando y generando recursos, gastos adicionales que no son importantes. El peligro es que las instituciones terminen usando el recurso en cosas que no son importantes, porque como no son base, usted no los puede usar para lo importante. Entonces, claro, me dirán que no, que hay muchas necesidades de funcionamiento adicionales, pero hay un peligro ahí que es importante tener en cuenta. Eso era, digamos, como los 3 elementos que yo quería poner en discusión. Muchas gracias.